Bienvenidos al episodio 23 de Cibernetia. Para el episodio de hoy vamos a hablar de datos. Datos. Sí. Bueno, una cosa que a mí me ha preocupado mucho siempre, ¿no? Averiguar cómo realmente hacen para entrenar los grandes modelos LLMs. ¿Qué coste tiene, por ejemplo, eso? ¿Cómo van probando? Y si realmente hay algún sistema que pudiera optimizar procesos que ya sabemos que son muy caros. ¿Cuánto dijeron OpenAI que costaba entrenar su modelo al año? Creo No que sé, era una barbaridad, ¿no? una cifra absolutamente absurda. Por eso no lo podían entrenar cada mes o cada semana, porque consume tanto cómputo que, vamos, el recibo de la luz debe ser un susto. Uf. Sí, lo que me gusta de este estudio es que hay una propuesta, una propuesta funcional y además yo creo que está bien demostrada, que es decir, a ver, podemos construir un modelo más pequeño, estudiar cuáles son la combinación de datos necesaria para poder obtener los resultados que estamos buscando sin tener que entrenar modelos demasiado grandes que son muy caros. Es decir, podemos utilizar un sistema de variación de escala. O sea, vale, vamos a explicarlo de cara un poco menos técnico. Sí. Cuando yo entreno modelos, cada entrenamiento me cuesta dinero. Si yo no sé cuál es la mejor combinación de datos de entrenamiento que me va a dar el mejor modelo, lo que hago, de hecho lo que se hace a día de hoy, es prueba y error. Voy a probar a usar estos datos, si no me gusta el modelo, voy a probar a usar estos otros. Y así sucesivamente hasta que llego a una combinación de datos ideal, porque el resultado es suficientemente bueno. Esto es como la cocina, ¿no? Que vas probando los ingredientes hasta que encuentras justo el punto ideal en el que el sabor es el que tú quieres. Exacto. Mira, vamos a mantener eso de la cocina durante el episodio, porque creo que nos va a ayudar a entenderlo Esto bien. me gusta, me Sí, gusta. sí. Vale, entonces, vosotros sois chefs, queréis encontrar el plato perfecto, pero no sabéis la proporción de ingredientes ideal para llegar a ese plato. Pues es lo mismo con los modelos. Queréis el mejor modelo, pero no sabéis cómo deberíais combinar vuestros datos para llegar al mejor modelo. Vale, pues este estudio propone una solución a este dilema, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo entreno un modelo pequeñito, ¿qué cantidad, por ejemplo, de texto tengo que usar? ¿Qué cantidad de imágenes? ¿Qué cantidad, qué combinatoria de multimodalidad puedo utilizar para obtener aquel resultado que estoy buscando? Es decir, obtener un modelo que al fin, cuando lo vaya a entrenar a una escala mucho mayor, ¿no? Y paso, por ejemplo, yo qué sé, de 1 billón de parámetros, pues lo quiero entrenar con 400 billones de parámetros, si se cumple digamos, ese cambio a la hora de cambiar de escala si se mantienen las proporciones, ¿no? Claro, porque el pifio, si lo hago con un modelo más o menos pequeño de 1.000.000.000 de parámetros, billón inglés, bueno, tampoco me sale tan caro comparado con uno de 400. No. Claro, yo no puedo hacer tantas pruebas con uno de 400 porque no tengo tanto... No tiene nada que ver. Vale. No, incluso los que tienen tampoco están interesados en eso No. porque también hay un impacto medioambiental, Sí. ¿no? Y eso es importante. El Sí. cómputo tiene un gasto de energía, a su vez tiene un impacto en la imagen de las empresas. Bueno, el famoso vaso de agua Sí. a la hora de hacer inferencias, ¿no? Bueno, en fin. Que bueno, que ya sabéis que esto depende de cómo lo hagas, pero por ahí ya no vale tenemos. la pena gastar electricidad a lo tonto. Entonces, ¿cómo se llega a esta combinación ideal de datos para obtener el mejor modelo? Bueno, hay que entender, antes de hablar de esto, que los modelos trabajan como traductores de secuencias. El modelo es un fichero, en realidad, al que tú le envías una secuencia de entrada y te devuelve una secuencia de salida, ¿vale? Una función de ciertas librerías utiliza este fichero para generar el resultado. Entonces, entendiéndolo como si fuese un filtro, ¿no? Por el que entra algo y sale otra cosa, los datos que puede trabajar un modelo pueden ser de 3 formatos diferentes, principalmente, que son texto, audio e imagen. Todos se acaban codificando a una secuencia de numeritos. Es decir, al final el modelo siempre recibe números, no recibe fotos o audios como los que enviamos por WhatsApp. Recibe números, porque es un ordenador, trabaja en ceros y unos. La idea aquí está en, yo tengo un modelo y quiero que procese, por ejemplo, imágenes y texto. ¿Qué combinación de datos de entrenamientos con imagen y datos de entrenamientos con texto es la ideal para darme el mejor modelo? Eso es lo que plantea el modelo. Esto es lo que plantean en el estudio. En el Exacto. estudio, mejor dicho, el estudio. Exacto. Sí. Vale, entonces vamos a nombrar el estudio, que no lo hemos nombrado. Sí, El estudio de hoy es el siguiente, ¿vale? A ver, vamos a subir un poquito aquí. Se llama así, Scaling Laws for Optimal Data Mixtures, que en cristiano viene a ser leyes de escalado para la mezcla óptima de datos.
¿vale? Es un poco lo que hemos comentado. Sí. ¿Mm? ¿Qué son las leyes de escalado? Es interesante esto. ¿Mm? Entonces, lo que queremos comprobar es si se mantiene la proporcionalidad. Es decir, si hay una cierta coherencia cuando trabajamos a pequeña escala, luego agrandamos, digamos, el modelo y trabajamos a una escala mayor, se mantienen esas proporcionalidades. Y esto quiere decir que esta ley de escalado, en la que nos podemos fiar, nos sirve como mecanismo predictivo. Para decir, bueno, si trabajamos en este modelo pequeñito, vamos haciendo esta combinatoria, mezclando sabores y obtenemos este sabor que es el que queremos, cuando lo metamos en una cuba industrial, ¿no? A ver si se mantiene, con estas proporciones, se mantiene esta calidad, ¿no? Cogiendo, mira, el ejemplo este que tú dices de la cocina, imaginaos que sois Ave Creme y estáis probando la nueva receta, ¿no?, de caldo. En vez de probarlo en los tanques grandes y ver si todo el tanque está bueno o no, primero lo probáis en vuestra cocina, ¿no?, de Ave Creme, probáis aquí la No, mezcla. digamos, para aquellos que no lo sepan, Sí. por si no sois de España, Ave Creme es una marca, no lo tendríamos que decir, pero bueno, Sí, bueno. esto ha salido así. Y bueno. Es una marca que hace alimentos, entre ellos las pastillas de caldo, ¿no?, de sopa, que están muy buenas. Esos concentrados de caldo. Buenísimo. Bueno, total. Tú tienes aquí el pote chiquitito, la olla chiquitita en la que pruebas la mezcla. Y cuando la mezcla es buena, lo único que tienes que hacer es pues meter la misma proporción de ingredientes, pero para todo el tanque en el que vas a tener todo tu caldo. Pues la ley de escalado lo que nos permite hacer es garantizarnos que esta proporción se mantendrá o mantendrá una calidad similar cuando lo escalemos. Correcto. Y esto lo tenemos en la industria, lo tenemos ahora también, por supuesto, en la inteligencia artificial en los entrenamientos. Pues bien, eso es la hipótesis de este estudio, y realmente a donde han ido a parar es a ver si si se puede descubrir estas leyes de escalado, si son realmente aplicables y podemos llegar a ahorrarnos este esfuerzo tremendo de prueba y error con grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿cómo han hecho para averiguar la mezcla? ¿En qué consiste el experimento? Bueno, aquí realmente lo que a mí me ha parecido más interesante es la variabilidad que han utilizado en el entrenamiento de datos. Es decir, han escogido datos de texto, escogido datos de imágenes y escogido, digamos, datos multimodales, ¿no? Y bueno, y han empezado a trabajar y decir, bueno, vamos a crear en un modelo de un millón de parámetros cuál es la combinatoria ideal. Vamos a ver si podemos encontrar la combinatoria ideal para obtener el resultado que estamos buscando. Y eso es lo que han encontrado, ¿no? Y lo mejor del caso es que luego lo han llevado a estructuras de 300 billones de parámetros y se han dado cuenta que se mantiene la proporcionalidad. Ergo, el sistema escalado sí funciona. Entonces, para encontrar esta combinación, yo entiendo que primero lo han probado con uno pequeñito y luego lo han verificado con uno grande. Sí, así, punto. Han hecho eso. Bueno, tiene sentido, ¿no? Sí. Tiene sentido. Lo que pasa es que ha habido un poco de paradoja, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ha habido un caso muy concreto. En concreto, podríamos decir, en el dominio de la programación. Imaginemos el dominio de la programación. Se han dado cuenta que si entrenan modelos grandes solamente con código, el resultado que obtienen no es tan bueno como cuando utilizan una mezcla de código y lenguaje natural. Y además la proporción es muy interesante porque resulta que para modelos pequeñitos se tiene que utilizar más código que para modelos grandes. En una proporción, por ejemplo, el 60% en este caso de código para modelos pequeñitos da esa combinación óptima. Pero en el caso de que vayamos a un modelo más grande, esa ley de escalado no se cumple. Y resulta que tiene mejores resultados reducir la cantidad de código y aumentar el lenguaje natural. A ver, entonces, que entienda yo, a la ley de escalado también hay que añadirle la variable del tamaño del modelo para encontrar cuál es la combinación ideal de ingredientes, de datos. Sí, y se puede dar esa paradoja, como se ha dado con el caso del código, ¿no? Entonces, es interesante ese comportamiento. Entonces, aquí hay muchas historias, ¿no? ¿Por qué programa mejor si le damos lenguaje natural? Quiere decir que el lenguaje natural explica adecuadamente el código se hace más entendible y gracias a eso se mejora la calidad a la hora de desarrollarlo. O hay, por ejemplo, subyace detrás del código algo que en realidad se soporta en el lenguaje natural
y es el lenguaje natural el que está enriqueciendo al código, debido a que el lenguaje natural ya nos sirve para poder expresar adecuadamente la realidad, y cuando mejor exprese o entienda la realidad, mejor es el código, digamos, que se obtiene. Eso es algo que todavía está por ver, y volvemos otra vez a un análisis causal, ¿no? A Que ver, no está bien definido. espera, porque esto lo que nos da a entender, bueno, lo que se puede interpretar de esto es que como el código está escrito en inglés, si yo también añado ejemplos de texto en inglés, entonces ahí hay algo en el inglés que Sí. puede estar ayudando. Bueno, en el Natural Code, en realidad, si te fijas en ejemplos de código natural, es en realidad la codificación habitual que nosotros utilizaríamos a la hora de desarrollar un programa en Python, pero en este caso utilizando, por ejemplo, variables explícitas, que puedan de alguna manera ayudarnos a entender bien cuál es el algoritmo que subyace detrás de todo esto. Y es muy interesante porque, claro, si hablamos de programación orientada al objeto, ¿no? La programación orientada al objeto, a diferencia de la estructurada, pues en realidad no es tan fácil de deducir el algoritmo que hay detrás. No es tan sencillo como lo era en su momento una lectura secuencial, ¿no? Que podía tener el GW Basic de hace 5 millones de años, ¿no? Sino que por el contrario tenemos que entender muy bien la relación que se establece entre las clases, los métodos que se aplican dentro de cada una de las funciones que me permiten desarrollar un código en Python, y intentar entender la lógica que existe detrás. Pues evidentemente el lenguaje natural o el natural code nos ayuda muchísimo si, por ejemplo, las variables son explícitas. Si, por ejemplo, tenemos remarks en cada una de las funciones que nos explican qué es lo que hace. Entonces, y además, si intentamos añadir variabilidad a través del propio lenguaje natural, es decir, textos en inglés. A ver, pero esto es lo mismo que decir, el código comentado es más fácil de interpretar que el código que no tiene ningún comentario sobre cómo funciona. Sí, pero nos olvidamos en este caso de que hay algo más sorprendente. Lo que realmente le hace funcionar mejor no es solamente el código comentado, el natural code, no es solamente el código en estado puro, sino el texto en estado natural. O sea que en realidad aquí hay, vale, son 3 elementos los que los que usan para entrenar esto. Ejemplos de código, ejemplos de texto natural y ejemplos de código comentado. Bien, vale. Entonces lo raro es que cómo cambia la escala, ¿no? En pequeño es una forma, y sin embargo en escala mayor es otra. Y lo curioso es que en pequeño requiere mayor cantidad de código, y a la que cambiamos a una escala más grande, ya no hace falta tanto código como quizás lenguaje natural y explicación. Bien, pues a esta combinación solo han podido llegar en función del tamaño gracias a una versión de la ley de escalado de la que hablan en el estudio, que es precisamente, en mi opinión, lo más interesante del estudio para uso general, que es una función matemática con la que dicen que en base a los formatos de datos que tú tengas, a la cantidad de formatos, la proporción de cada formato viene definida por la pérdida estimada en función del tamaño del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos miden el rendimiento del modelo al final del día basándose en algo muy sencillo, que es de los ejemplos con los que se verifica su rendimiento, cuántos responde bien y cuántos responde mal. Esto es la pérdida, ¿vale? Correcto. Y dicen, en función del tamaño y la combinación que tú hagas de formatos de datos, tendrás una pérdida u otra. Y así es como te dicen qué modelo es mejor o qué modelo es peor en función de cómo combines las proporciones de datos. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Que con todo lo que hemos ido haciendo estos 23 capítulos, episodios con esto, lo que sí nos hemos ido dando cuenta es que en realidad tendríamos que tener en cuenta en cada uno de los estudios todos aquellos que hemos visto anteriormente. Y yo recuerdo que las métricas, en el capítulo anterior estuvimos hablando las métricas en lenguaje, ¿te acuerdas? MLU, BLBL, y todo ese tipo de métricas que estuvimos utilizando estaban muy sujetas a sistemas de comprobación muy poco dinámicos, es decir, muy estáticos. Sí, sí. Con lo que
también por aquí el chirría, éxito, porque- el sí, éxito porque puede dices, llegar a chirriar, ¿no? realmente la pérdida, ¿en qué la estás basando? ¿En una respuesta exacta, en una respuesta aproximada, Efectivamente, en tal? en un sistema Sí, de sí. comprobación determinista. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. cuando todo eso se lleva a desarrollame este software? Que estamos hablando de un sistema dinámico, Ya. ya no estamos hablando de un sistema determinista. Pero ¿sabes por qué les Entonces, pasa esto? las caídas que De- se- teníamos del español, ¿te acuerdas? Que Sí, sí, podían sí, caer sí, un sí. 18%, tal que... ¿Sabes por qué les pasa esto? Porque hacen test, pero no hacen validación. Es Sí, decir, cuando tú haces test, tú le estás probando con ejemplos que nunca ha visto. Pero luego te falta la validación. sí, que es- ponerlo y probarlo. ¿Qué pasa Ajá. en un contexto completamente diferente? O sea, test sería, por ejemplo, yo me he aprendido, yo qué sé, me he aprendido 3 o 4 palabras en español, ¿no? Y ahora me preguntan una nueva que se parece a las que me he aprendido, pero no la he visto antes, ¿cómo de bien respondo? Y luego validación sería, vale, ahora en gallego. Y dices, Ya, ostras, claro, ya estamos. cuidado. Ya Vale, estamos. pues esto se puede mejorar, claramente. El cómo se mide el rendimiento del modelo se puede mejorar. Ahora bien, lo interesante del tema es que si la pérdida se mide correctamente, podríamos estar frente a una fórmula que nos ayuda, pues, como a cualquier chef, saber qué ingredientes nos dará el mejor sabor. Yo creo que sí. Siempre son aproximaciones heurísticas. Siempre estamos hablando de probabilidades. Siempre estamos Sí. hablando de que esto puede llegar a ser mejor o hay una probabilidad de que sea mucho mejor. Pero de no tener nada, a tener que hacer entrenamientos salvajes con millones de datos que valen un pastón, gastar una cantidad de energía increíble, a poder utilizar algo más o menos orientativo, es un poco como decía Peter Thiel, no es lo mismo de pasar de 0 a 1 que de 1 a 2. No, ¿no? no, ya. Entonces el cambio es realmente brutal. Y yo creo que este es un estudio de 0 a 1, ¿no? Y va muy bien, porque a mí lo que me ha motivado es decir, bueno, podemos llegar a obtener un ahorro, podemos optimizar, podemos hacer Sí. más eficiente el entrenamiento de grandes modelos sin necesidad de tener que andar probando cómo va quedando la salsa en ollas de 5.000 litros. Y eso para cualquier empresa que quiere empezar antes de escalar y quiere hacer una prueba de concepto de su modelo, por ejemplo, para ver si da unos resultados lo suficientemente buenos o si los datos que tiene son los ideales, Ujú, pues en vez de gastarse una fortuna en entrenamiento en clústeres en la nube, ujú. y dices, ostras, tal, y prueba esta versión chiquitita, que te cuesta mucho menos, y a ver si así encuentras las proporciones de los tipos de datos ideal. ¿No? Y luego ya escalarás. Si quieres, escalarás. Pero lo Mm. que es hacer el laboratorio, ¿no? Ensuciarse las manos, pues hazlo a pequeña escala. Pero No ¿no te, manches. no te resulta curioso que esto en realidad es la aplicación de un método científico, que se ha Sí, aplicado sí, en sí. otras disciplinas de la ciencia y que se tenga que aplicar ahora después de haberse gastado la fortuna que se han gastado en todo esto y que no haya habido nadie que se haya sentado y haya dicho, oye, mira, este estudio Tal vez. tal vez fuese interesante que lo Tal hagamos vez nos hemos en flipado. pequeñito, ver a ver si esto tiene escala y no nos tenemos que gastar 800. O sea, Pero, mira, cuando sobra la pasta no hay problema, pero bueno, todo lo demás me parece muy... de esto íbamos hablando tú y yo hoy, precisamente. Que decíamos, Sí. Bueno, ostras, qué curioso. Y otra cosa, Entonces, a mí qué le- curioso, ¿no? Que las empresas de IA, con todos estos estudios y esta investigación, sigan apostando tan fuerte, ¿no? Por escalar a lo bestia. Sí, ¿Por qué? yo creo que hay mucha testosterona. Nos están faltando mujeres en... Mi clúster es más grande. Exacto. Yo creo que nos están faltando mujeres en el proceso, ¿no? Y que nos Buah, ayuden a sí. bajar este nivel de todo a lo bestia y Sí. todo... Sí, porque se está volviendo una todo ingeniería. por fuerza bruta. Entonces, Sí. eso es una ingeniería... También está mucho la filosofía esta de, como dicen los americanos, ¿no? O sea, ve deprisa, rompe cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es Bueno, preferible... meta. Ve deprisa y rompe cosas. Y ahora están detrás en la carrera de ella. Tan solo está detrás de ellos Apple, sinceramente. O sea, Sí. vale, sí, habéis ido muy rápido. ¿Y ahora qué? Ahora Sí. sale una cosa así que os dice, hey, tal vez no hacía escalar tanto para... No hacía falta escalar tanto para probar estas Pero cosas, luego ¿no? también la psicosis en la que están, ¿no? Sale Grok, ¿no? La última versión. ¡Buah, qué maravilla! Tal. 2 días después, te Kiwi, salen los chinos el con, K2. con... Sí, con Química 2 y con ¡pa! con Química Bueno, 2. Y hoy, creo que ha sido hoy o ayer por la noche, creo que ha sido hoy. Quen Mm. saca una versión mejorada de su modelo ¿Ah, que ahora sí? es mejor que Química 2. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí, ye- sí. los americanos ya estaban preocupados diciendo, que vienen estos laboratorios extranjeros y ahora los laboratorios extranjeros incluso entre sí se están pisando. O sea, personalmente
no me gustaría estar viviendo la ansiedad que están viviendo los pobres desarrolladores de modelos de IA de las grandes tecnológicas. No, yo ahora Google, OpenAI, Microsoft, toda esta gente en este momento tiene que estar... bueno, de hecho están haciendo barbaridades, están contratando profesionales por fortunas. No sé Sí, si sí, estuviste sí. comentando el otro día que No, habían hecho una oferta... sueldos de futbolistas, a ingenieros. O sea, Ojalá fuera sí, sí. futbolista, estaban ofreciendo $1.000 millones Una barbaridad. una Sí. Bueno, barbaridad. creo que hay un... Esto es un rumor. Es un rumor. Un pero rumor. bueno, No, un rumor, lo que voy a decir ahora. Es un rumor sí. Que Meta ha ofrecido 1,2 mil millones al jefe de investigación de OpenAI. Bueno, Es esto, un rumor. Eso está por No demostrar, se sabe, no se sabe con certeza, pero me extrañaría que ofrecieran grandes cantidades de dinero para acaparar talento. No, para nada. No, tendría su lógica. Para Tendría su nada. lógica. Bueno, de todas maneras, este estudio sigue siendo un estudio realmente súper interesante. Sí. Creo que vale la pena que le peguemos una lectura y una ojeada. Muy interesante las paradojas que plantea, ¿no? Otra vez, si tengo que decir algo, alguna observación, diré lo de siempre. Métricas. No me convencen. Pero bueno, tampoco diré que no, porque ante no tener nada, la verdad es que puede ser algo muy disruptivo. O sea, podríamos empezar a pensar en el uso, ¿no?, de la metodología científica, sobre todo en los procesos de escalado, medición, etcétera, etcétera, para empezar a aplicar dentro de nuestra tecnología, dentro de la inteligencia artificial, y aprovechar todo ese conocimiento previo que tenemos para que en el proceso de entrenamiento de modelos podamos llegar a optimizarlo, de forma que el impacto, por ejemplo, ecológico no sea tan bestia. no sea tan terrible, ¿no? Y que sobre todo el impacto económico sea mucho menor y permita a países con menos infraestructura poder evolucionar o poder tener una oportunidad delante de estos inmensos monstruos de la IA como puede ser China y Estados Unidos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Dicho en otras palabras, si el estudio realmente resulta replicable midiendo la pérdida de una forma más coherente, estamos, como tú bien dices, frente a un cambio de paradigma. Ahora bien, ¿cómo se mide el error? Ese es el gran dilema que seguimos teniendo. Ahí está. Vale. Eso, en el próximo más. En el próximo más, ¿vale? próximo Dicho más. esto, adjuntamos el estudio, todo lo que necesitáis, los comentarios están abiertos como siempre y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.